Muy buenas tardes a todos. En primer lugar quería, por supuesto, agradecer a Flora Pescador como organizadora comisaria de este seminario, la invitación a participar en él, en este capítulo que trata de, este grupo de conferencias que trata sobre la ciudad y el arte, ¿no? No se oye. No. ¿No se oye? Por eso te lo hago. A ver, ahora. Ahora sí. Vale. Pero me oyeron lo que dije, no tengo que repetirlo. Vale. Agradecimiento también, por supuesto, a la Academia, a la Real Academia de Bellas Artes, ¿no? Y a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por acogernos en su sede. Nosotros, quería decir también que este grupo de conferencias está formado por dos conferencias, una hoy que es la nuestra y otra mañana que es la de Vicente Mirallave. Vamos a tocar temas diferentes, ¿no? Los dos vamos a hablar evidentemente de la ciudad y evidentemente también de las nuevas tecnologías. Nosotros de las tecnologías de la información y Vicente mañana del transporte, ¿no? La movilidad, nuevas movilidades, ¿no? Mañana es a la misma hora también y mañana haré yo la presentación del tema de Vicente. Este trabajo que hemos desarrollado habla de la ciudad como elemento sofisticado y complejo que es, que yo creo que es lo más sofisticado y complejo que ha hecho el ser humano, o que hace el ser humano, y por muchas razones, porque en ella se encuentran todos los factores que tienen que ver con el hombre, ¿no? Los factores sociales, los factores económicos, los factores artísticos, todo tipo de elementos, ¿no? Y también porque a lo largo de los siglos ha demostrado una enorme capacidad de adaptación al pensamiento que ha venido sucediéndose, ¿no? A lo largo del tiempo, a lo largo de cada una de las épocas. Y eso no es fácil porque las estructuras arquitectónicas son sólidas, ¿no? Y el pensamiento es líquido o gaseoso incluso, ¿no? Y va cambiando a lo largo del tiempo. También ha demostrado la capacidad para adaptarse a las nuevas tecnologías que ese pensamiento genera a lo largo del tiempo. Y entre todas esas tecnologías posibles, ¿no? Nosotros vamos a destacar aquí una que pensamos que incide mucho en la estructura urbana, y lo ha hecho siempre, que son los sistemas de información. Partimos de la hipótesis de que hasta ahora la estructura compositiva de las ciudades se apoyaba en las tramas, ejes, centralidades, alturas, densidades o usos, entre otras cosas, para explicar su funcionamiento y su manera de ser, mediante, digamos, los códigos de sus tramas geométricas o compositivas, sus alturas, mayores alturas o menores densidades, etc., establecía o daba a entender o explicaba cuál era la jerarquía, la jerarquía que esa ciudad tenía, la organización social de la misma, la especialización, etcétera, que esa ciudad puede tener. Y de hecho, a medida que hemos ido reflexionando sobre estos elementos compositivos de la ciudad, nos hemos ido reafirmando más en la idea de que la ciudad puede ser leída como un texto en el que los diferentes elementos compositivos, como un conjunto de códigos, tienen la función principal de aportar información básica a todos los ciudadanos. La ciudad desde esta óptica sería como un texto informativo, escrito, un códice, ¿no? Escrito con bellas palabras. El problema surge a medida que la complejidad de la ciudad va creciendo y en el momento en el que aparecen nuevas tecnologías de información que antes evidentemente no existían.
Comprender el funcionamiento de una ciudad actual, de sus servicios, sus recorridos, los usos, las estructuras que tiene, etc., es francamente complejo sin esas nuevas tecnologías de información. Pero, y esta es la clave de esta conferencia, esta información, o sea, la información que tenemos en un móvil hoy en día, ¿no?, accesible en un móvil, no se limita solo a explicar la ciudad, sino que tiene también la capacidad de modificarla. Y eso yo creo que es la cuestión más importante, como decía. O sea, esta información es capaz de ordenar de nuevo, de un nuevo modo, o de crear nuevas estructuras urbanas. Y eso es un poco lo que vamos a plantear, ¿no? La información brutal que existe hoy en día y su control, el control de esa información, son hoy el principal valor económico. Las empresas que ocupan los primeros puestos mundiales son las que se dedican precisamente a la acumulación, cada vez más sujetas a sospecha, ¿no?, de todo tipo de datos a través de la inteligencia artificial y de sus algoritmos. Las 4 empresas gigantes que se denominan normalmente como GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple, ¿no?, podrían ser también Alibaba y otras, ¿no?, evidentemente, controlan de manera creciente esa información de miles de millones de humanos. Estos mercaderes de la atención controlan los datos y por lo tanto poseen el futuro. Ya no es ni la tierra ni la industria la que produce y sustenta la riqueza. Eso está a la vista de cuáles son las empresas más grandes en la bolsa hoy en día, sino la información y los datos. En ese escenario, posiblemente terrible escenario, ¿cómo no preguntarnos sobre el modo en que esta nueva información puede afectar a la ciudad? Para tratar de explicarlo, vamos a desplazarnos a un campo más simple y fácil de entender que el de la ciudad, aunque íntimamente relacionado con ella, que es el campo militar, brevemente, ¿no? Y no solo por la propia semántica y orígenes comunes de ambos, ¿no?, Castro para la ciudad y castrense para lo militar, ¿no?, sino por compartir un lenguaje abstracto con el que explicarse, que esa es la clave, ¿no? El lenguaje abstracto con el que aportar la información necesaria para que se pueda desarrollar tanto la ciudad como el ejército. Hace algún tiempo escribí un artículo que se llamaba Armazones, en el que tocaba este aspecto también, parcialmente, ¿no? Y la verdad que no lo dejé tan claro, no lo tenía tan claro como ahora, ¿no? Porque claro, pasan los años y vas y sigues reflexionando sobre lo que has escrito hace 10 años o 15 años, no sé cuánto tiempo. Y después te vas dando cuenta que cada vez con más claridad de cuáles eran, cómo son las cosas, ¿no? La idea era que la geometría de las tramas urbanas por un lado y las de las formaciones de la guerra por el otro no son elementos meramente compositivos. Tendemos a ver el caso de la guerra como una situación absurda cuando te encuentras con esos ejércitos formados en fila india que se enfrentan a otros ejércitos formados en fila india y se van matando por filas, ¿no? Y tendemos a entender las estructuras geométricas de las ciudades como elementos compositivos, ¿no?, cuando uno lo ve superficialmente. Ninguna de las dos creo que obedecen a esa situación compositiva, sino que tienen una lógica basada, por un lado, en los recorridos, por supuesto cambiantes en el tiempo. Los recorridos van cambiando también en función del sistema de transporte y en función de muchas otras cosas, ¿no? Pero también, y de manera muy decisiva, en la necesidad de transmitir información, de exponer cómo es el sistema organizativo y posicional de ambos elementos, del ejército o de la ciudad. En la guerra clásica, esta es una imagen de una falange macedónica, esta disposición geométrica de los ejércitos en formación, a la que hacía alusión antes, obedecía a una razón fundamentalmente posicional. Esta formación permite comunicar a cada miembro del batallón cuál debe ser su posición en cada momento. Su estricta geometría no era sino el resultado de la necesidad vital y estructural de conocer la posición adecuada de cada uno en cada momento, por batallones y por individuos, ¿no?, por soldados. Esto llegó con ligeros cambios hasta el siglo XX. O sea, desde esa época
de Macedonia hasta el siglo XX, con la misma estructura geométrica, igual que la ciudad. 20 siglos de estructura geométrica. En los manuales de táctica militar, este manual de táctica militar de 1899, se representa, no sé si lo ven bien, ¿no? Con una abstracción bellísima para mí, en mi opinión, y próxima a la de algunas partituras contemporáneas, ¿no? La disposición geométrica más adecuada para cada movimiento, sea un movimiento de ataque o un movimiento de repliegue. Esta concretamente es los órdenes que hay que seguir para pasar de la columna a la línea de batallón, pero les voy a mostrar alguna más. Esta, al contrario, para pasar de la columna a la línea de frente. En estas organizaciones de geometría sucesivas, la clave está en no perder la formación, puesto que de la formación, de la estructura geométrica que se tiene, depende la información hacia los miembros del ejército. Si se pierde la formación, por lo tanto, se ha perdido la guerra. O sea, la clave está en que está expresando un elemento de posición, ¿no?, que hay que mantener o se pierde la guerra. Estos otros son simplemente a nivel de anécdota, ¿no? Estos son como ataques de caballería. Estamos hablando de 1899, que me llama la atención, ¿no? La importancia que todavía el ejército español le daba a esas estructuras tan formales, ¿no?, cuando ya las cosas habían cambiado desde Napoleón para acá, considerablemente, ¿no? Si se observa, sin embargo, este ejemplo posterior, solo 45 años después del desembarco de Normandía, sorprende el aparente desorden de la guerra moderna. Como ocurre con la arquitectura moderna, el contraste con las formaciones anteriores es muy notable. Hay un cambio radical, ¿no? El orden, la geometría y tal, a cierto grado de desorden aparente. La estructura geométrica, obviamente, es más fácil de destruir a cañonazos, ¿no? La anterior es más fácil de destruir con cañones modernos, lo cual hace que se busque la forma de disolver esa estructura tan geométrica y tan perfecta y tan ordenada. Y se sustituye ahora por una formación de apariencia desordenada y más compleja de entender y más compleja de destruir. Para hacer posible este nuevo desorden, por supuesto aparente, porque no hay desorden en la guerra, tuvo que encontrarse un sistema de información alternativo que sustituyera a la geometría. ¿Cuál es ese nuevo sistema alternativo de información? La radio. El descubrimiento de la radio permitió disolver esas estructuras geométricas. Un medio, por lo tanto, tecnológico, modifica la geometría de la guerra, ¿no? Hace que la guerra, en vez de ser ordenada y geométrica, pueda ser de apariencia desordenada, con un orden al menos invisible, ¿no? Un orden de radio invisible. ¿Qué se puede decir del presente? Hoy estamos dotados de una tecnología informacional de considerable mayor calado que la de la radio, y esto hace que, a pesar de algunos accidentes identitarios y nacionalistas, sea la propia información el arma militar más poderosa. Hoy la guerra es ganada o perdida en el campo de la información y en el control de los datos. Paul Virilio, en una entrevista del 2004, creo recordar, con Philippe Petit, ya adelantaba esta situación en su libro Cibermundo o la política de lo peor. Y la cosa efectivamente ha ido a peor. En este nuevo mundo, la guerra toma nuevos significados que afectan a lo físico, pero sin tocarlo. ¿Qué sentido puede tener la frontera cuando la información, que es lo más valioso, lo atraviesa todo? Lo estamos viendo, ¿no?, todos los días, estas situaciones, ¿no? ¿Qué tipo de información construye esa frontera? El orden de la nueva guerra es el orden global de la información que vive desligada del plano geográfico o físico. Es decir, sucede en cualquier lugar y en cualquier momento. Es la guerra de los actos terroristas, o es también la ciberguerra, ¿no?, de los actos terroristas que pueden suceder en espacio público o incluso en los más privados, como las embajadas, ¿no?
Este repaso a la evolución de la forma de la guerra nos lleva de vuelta a la reflexión sobre lo urbano. Trasladando este mismo razonamiento a la ciudad, tratamos de comprobar cómo su forma obedece también a razones informacionales, o sea, la información, y cómo los cambios de su estructura descansan igualmente en los cambios tecnológicos subyacentes. Evidentemente la forma urbana obedece a una complejidad muy superior a la de la guerra, ¿no? A la de la formación militar. El objetivo de la formación militar es más simple y evidente, no morir en el intento. El de la ciudad es más complejo, ¿no? Se encuentran factores simultáneos que son incluso contradictorios muchas veces o antagónicos, ¿no? Y de índole totalmente diversa, ¿no? Económicos, políticos, religiosos, estratégicos, de todo tipo, pero que son, sin embargo, gracias a la ciudad, capaces de convivir simultáneamente. En la situación actual, en que la información está disponible en nuestros móviles, no es ya necesaria una estructura formal que transmita un orden concreto. Esa es la hipótesis, ¿no? En la situación actual no necesitamos la estructura formal para reconocer o conocer la ciudad. Lo podemos tener en la mano, ¿no? En la palma de la mano. Le comentábamos este artículo a Manuel Gausa hace 2 semanas o 3 cuando estábamos preparándolo, y dijo él, como si fuera una especie de quiromancia prospectiva, ¿no? Esa imagen del móvil en la mano es como una quiromancia prospectiva, casi te adivina lo que va a pasar, lo que vas a hacer, ¿no? En el futuro, en vez de con las líneas de la mano, con el móvil. Esta desvinculación entre la información y la estructura urbana, o sea, esa desvinculación que se va a producir cada vez más, es nueva en la historia, pero yo creo que es nueva en la historia, ¿no? Puesto que los sistemas de información ahora son los que se ocupan de aportarte la orientación, a dónde tienes que ir, por dónde tienes que ir, cuáles son las jerarquías, cuál es la posición, el posicionamiento de cualquier equipamiento o el tuyo dentro de la trama urbana, ¿no? Y lo hace sin necesidad de una estructura física. Lo hace en la mano, ¿no? Sin necesidad de tener una trama urbana que responda a esos planteamientos que siempre han sido necesarios. Ante este nivel global de información, la situación es ahora diferente. Así que vamos a hacer un repaso rápido también a lo largo del tiempo sobre la información en la ciudad y las diferentes estrategias que se han producido, ¿no? El inicio de las aglomeraciones urbanas respondió a fuerzas y necesidades imperativas o de conveniencia, razones económicas, transaccionales, defensivas, religiosas. La ciudad creció por un sistema básicamente acumulativo en torno a un núcleo germinal organizando su crecimiento bajo una estructura normalmente focal y jerárquica. Lo de jerárquica en este caso era a más lejos menos valor, ¿no? O menos interés, ¿no? En torno a ese punto central, que sea el puerto, la fortaleza, el puente que cruza, ¿no? El cruce de caminos, lo que sea. Aún lo vemos en muchos cascos históricos y así sigue ocurriendo en las ciudades de pequeña dimensión. Se trata de un urbanismo topológico y posicional basado en informaciones muy elementales, y esa es la clave, que son reconocidas por los habitantes sin necesidad de más ayuda que su experiencia y su memoria. Es abarcable, esos datos son abarcables y por lo tanto no necesito más que mi memoria y mi experiencia para conocerlos, ¿no? El ciudadano sabe fácilmente dónde se localiza el comercio, el hospedaje, las tascas, etc. No hace falta Airbnb para encontrar el hotel, ¿no? Es todo fácil. La creciente complejidad funcional, así como la posterior concentración de poder y su necesidad de representación, ese es otro aspecto muy importante, ¿no? Dentro de la ciudad. La necesidad de representación y junto a la jerarquía, complejizaron la organización urbana haciendo necesarias disposiciones expresas que fueron ya capaces de transmitir un orden explícito y entendible por la ciudad. La necesidad de transmitir estas informaciones más complejas son la base de las estructuras formales geométricas, que son organizar los recorridos de forma clara, ordenar los usos y facilitar las transacciones, dar más altura a algunos edificios que señalen la jerarquía, etc., ¿no? Estructuras geométricas claras. A ellas pertenecen
desde el siglo V a.C., ¿no? Tramas urbanas rectangulares como esta de Mileto, todas las que planteó Hipódamo de Mileto para varias ciudades, ¿no? Y todas aquellas también importantísimas de las posteriores fundaciones romanas. Los ejes básicos establecidos por el augur, dibujados sobre el terreno con el arado, ¿no? Como la leyenda, establecen y definen con cierto carácter sacro un nuevo modo más abstracto de recorrer y por lo tanto de ocupar jerárquicamente la ciudad. Este sistema abstracto y regular es coetáneo a las estructuras geométricas de las formaciones militares que acabamos de ver. Sucede en el tiempo, en el mismo periodo también, más o menos en el mismo periodo. La perfección de estas estructuras geométricas se alcanzó en muchas propuestas urbanas. Valga, por ejemplo, este caso del Plan Cerdá, que no sé si se ve, ¿no? Se ve la trama, ¿no? El Plan Cerdá, o esta preciosa planta que ya es del siglo XX, del concurso para Canberra, para la ordenación de Canberra de Barley y Griffin, en la que se siguen patrones formales o compositivos que tratan de explicar cada una de las partes de la ciudad y su estructura operativa. El siguiente gran informador de la estructura de la ciudad fue el mapa y la guía turística. Ambos nacieron con la ilustración francesa y los grandes viajes. La progresiva complejidad de la ciudad, especialmente a partir de la revolución industrial, hizo que el mapa se convirtiera en un instrumento básico de información. Pero, y esto es lo más trascendente para nosotros, también lo fue de ordenación, como vamos a ver ahora. A partir de la extensión del uso del mapa se produce un fenómeno importante de retroalimentación. La información simplificada por el mapa, al fijar recorridos o lugares especialmente destacados, orienta al visitante hacia esos lugares. Es decir, el mapa y esos lugares entonces sufren una transformación. O sea, el mapa no solo informa, sino que también reordena y modifica la ciudad al establecer unos recorridos específicos de los visitantes. Este collage de Sohei Nishino, artista japonés, forma parte de una serie de ciudades interesantes en las que él compone la ciudad solo a través de la imagen de sus monumentos. Este es el caso de Nueva York, de Manhattan. Se ve compuesta solo a través de los monumentos más importantes. Estos monumentos, que son los que figuran en las guías y los mapas turísticos, son los que se visitan más y los demás suelen olvidarse, ¿no? Como decía antes, eso produce una afluencia mayor hacia esos monumentos y produce también, por lo tanto, un cambio en la estructura urbana. Los comercios, los restaurantes, las tiendas se van situando progresivamente a lo largo de esos recorridos que los turistas están haciendo. Es decir, la ciudad está sufriendo un cambio solamente por el hecho de que un mapa recoja unos monumentos específicos, ¿no? Es decir, que de alguna manera produce un efecto que es multiplicador de sinergias entre los monumentos, el comercio, etcétera, ¿no? Un ejemplo de cómo la información puede cambiar la estructura física. Ante la creciente concentración urbana posterior y su consecuente complejidad, la arquitectura moderna, ya estamos en el siglo XX, para explicar sus formas, trató de racionalizar la ciudad, que cada vez es más compleja, más grande, más difícil, ¿no? Sustituyendo la geometría académica que rechazaban, ¿no? Estamos en el momento también del desembarco en Normandía, un poco antes, ¿no? Esa misma situación. El desembarco en Normandía siempre me recuerda también a esa arquitectura, esas arquitecturas de Leónidas, ¿no? Del globo, el barra horizontal, las piezas tal, ¿no? Estos elementos que flotan, que se mueven con otro tipo de orden, ¿no? Una geometría que ya no es académica, que no quiere ser académica, y que se sustituye por la concentración o el agrupamiento de las funciones, ¿no? Creando lo que es el zoning, que es una forma de simplificar una información que es cada vez más compleja. Uno en bloques, ¿no? En cajas, ¿no? Voy uniendo en cajas esa información dispersa que tengo. Es el caso de Brasilia, que tengo que decir, cuando estuve, una persona del grupo
se puso mala y tuvimos que ir a buscar una medicina en una farmacia y tardamos media hora en llegar a la farmacia en taxi, porque estaban todas concentradas en el núcleo comercial, ¿no? Y que empezó a funcionar bien, precisamente gracias a que la gente se ha saltado el planeamiento, ¿no? Y ha empezado a construir debajo de los edificios, donde estaban los soportales de los edificios, han empezado a construir bares ilegales, tiendas ilegales, etcétera, ¿no? Que han ido haciendo que la ciudad funcione, porque hasta entonces era una ciudad en la que la gente el fin de semana salía pitando para arriba porque allí no se podía vivir, ¿no? Es el caso máximo de zoning máximo que yo creo que existe, ¿no? Porque Le Corbusier cuando lo hizo como con más inteligencia, ¿no? Este es un zoning, la ciudad es maravillosa, pero es duro, ¿no? Eso provocó, o sea, esa simplificación racionalista, ¿no? Provocó que años después, ya en los 70, a finales de los 70, Colin Rowe en Ciudad Collage propusieron una estructura urbana de orden menos cerrado, más abierta, menos planificada y menos funcional, más abierta, ¿no? Reconociendo en el fondo que la ciudad real se conforma y crece ahora mediante trazados diferenciados que no obedecen a una idea ordenadora global, se superponen los ordenamientos y las geometrías diversas, también provocado en gran parte por esos crecimientos brutales, ¿no? De los años 60, 70 en adelante, en el que los suburbios se expandieron de una forma increíble, formando esta especie de collage de estructuras urbanas diferentes, ¿no? O de patchwork, en el que la interconexión se produce solamente a través de los recorridos, a través de las autopistas o a través de las vías de comunicación, ¿no? Pero no existe una voluntad globalizadora en la estructura formal, sino simplemente en el elemento lineal. Es como un cadáver exquisito que se une por los puntos, como saben, ¿no? Solamente por los puntos del doblez, ¿no? En este caso los puntos del doblez son las vías de tráfico y puntos, y basta, ¿no? Porque el resto de la estructura es absolutamente patchwork, ¿no? Tramas que no tienen que ver unas con las otras, ¿no? De esa época y en ese momento también la ciudad del automóvil. Lógicamente estamos en esa época de los 60, el gran crecimiento del automóvil, de la movilidad libre, entre comillas, de la infraestructura. La ciudad de Los Ángeles, la ciudad espagueti de Los Ángeles, o su versión culta de esta fantástica Nouvelle Habitat de Jean-Michel Sarayguard, que es preciosa, ¿no? De esa ciudad autopista, red de comunicación, ¿no? Que tanto se parece a la realidad actual de un territorio, de un espacio metropolitano o más allá de metropolitano, ¿no? Más allá del orden de estas vías de comunicación, en estas ciudades parece no existir una estructura formal y ello lleva a un crecimiento de apariencia cada vez más desordenado. Esto es algo que es muy patente hoy en las metrópolis del mundo en desarrollo, ¿no? Por ejemplo, Sao Paulo o México, ¿no? Lo cual hace que se requieran de nuevo instrucciones de uso cada vez más complejas para entender la ciudad, ¿no? Unas instrucciones más complejas. El sistema de información basado en la cartografía, cada vez a mayor escala. Recuerden los libros que llevaban los taxis de Madrid, con los libros, el plano hecho libro que llevaban los taxis de Madrid para localizar una calle. Ya no bastaba con el plano, sino el libro, ¿no? A escalas cada vez mayores. Comenzaban a mostrarse insuficientes, ¿no? Para entender esas dimensiones y esa complejidad. Y en ese momento, como pasa siempre, ¿no? Se produjo la popularización, ¿no? Del GPS, que ya existía desde muchos años antes, pero que se hizo público en el año 95. En ese momento la información acerca de los eventos urbanos, hasta ese momento se transmitía pues por medio de los medios de comunicación, a través de los medios de comunicación, de la radio, de la televisión, de la prensa, pero siempre de manera cronológica, explicando cuáles son los eventos que se van a producir mañana, y funcional también, ¿no? Como en qué cine se produce esta película, etcétera, ¿no? No como ahora. Aquella ciudad de aluvión y de crecimiento rápido que se apoyaba en la velocidad del coche había perdido gran parte de su estructura formal, que era la que le permitía ser entendida sin necesidad de soportes externos. Pero esa descodificación progresiva empezó a ser sustituida, por lo tanto, por las nuevas tecnologías, en este caso por el GPS. Esto
O sea, el GPS es fundamentalmente un mecanismo de información pura, te permite orientarte, te permite saber por dónde ir y tal, pero no tiene realmente una gran capacidad para cambiar la estructura de la ciudad, ¿no? Como va a ocurrir, sin embargo, con la información nueva que tenemos ahora, que es la que tenemos en la palma de la mano, esa que nos referíamos antes, ¿no? Con la ciudad de los datos, que va a explicar ahora mi socia Evelyn Alonso. Vamos para allá. A ver, lo que estamos diciendo es que la información urbana contemporánea se deslocaliza cada vez más y pierde el vínculo con lo físico, ¿no? Tanto con la estructura de las redes de comunicación como con la composición real de la ciudad. La información empieza a cobrar vida propia y se independiza del soporte tangible. Hoy no precisamos de una geometría ordenada ni de rutas preestablecidas para conocer el recorrido hasta el hospital o la farmacia de guardia, como la de Brasilia. Basta dejarse llevar por un navegador, ¿no? Y ya empieza a ser bastante frecuente que ese camino sugerido por el navegador no es el que conocemos o el que usamos, el de siempre, ¿no? Es el más corto, normalmente. Porque a diferencia de nuestra información, la del navegador incluye otro tipo de datos temporales, atascos, obras, accidentes, y no solo los geográficos, ni los que tenemos nosotros en la memoria, ¿no? Y esta circunstancia se percibe bien al recorrer como turistas, ¿no? Cuando lo hacemos como turistas una ciudad nueva. No precisamos ya de mapas ni de hacer el esfuerzo de comprender la estructura urbana de un modo abstracto o sintético. O sea, no necesitamos tener la ciudad en la cabeza, ¿no? La información localizada ahora en la palma de la mano es fragmentada, o sea, se ha vuelto fragmentada y múltiple y maneja diferentes variables simultáneamente. Esto hace que el comercio que buscamos, por citar un ejemplo, ya no tenga que situarse necesariamente en el centro habitual ni en los polos urbanos, ¿no? O sea, alrededor del metro o lo que sea para ser encontrado. Puede estar disperso. Cualquier posición es localizable a partir de ahora. Esta ventaja, al ofrecer una información rápida y precisa, tiene también un efecto colateral trascendente. Todo comerciante sabe que ahora, a diferencia de lo que ocurría antes, el cliente le va a llegar, ¿no? Y no van a tener problemas en llegar. Esto introduce un importante cambio en la estructura urbana, aún poco apreciada, pero que ya empieza a ser visible. El de la contingente dispersión y deslocalización de funciones. El centro pierde su centralidad, se diluye, explota y se reparte por toda la ciudad. Si buscamos un restaurante, no vamos a la calle o al barrio del restaurante, miramos en TripAdvisor que nos ofrece, y ese nos ofrece un mapa de todos los restaurantes en la zona o cualquier otro restaurante por la ciudad. Y esto, o sea, en los últimos años esa deslocalización resulta tremendamente llamativa, ¿no? Esto es Roma, el rectángulo es más o menos el centro, más o menos, y el camino que nos enseña Google Maps es a un restaurante al que fuimos, en un polígono industrial. Este era el restaurante, un restaurante buenísimo, pero en un barrio absolutamente que no te lo esperas, ¿no? Y una vez dentro, pues mantiene esa estética industrial, pero la comida que se sirve, pues probablemente no es típica de un barrio industrial. Este es otro estrella Michelin, también nos pasó lo mismo, en Berlín, además en un sitio
bastante curioso porque este edificio industrial estaba en una zona residencial bastante poco aconsejable y por supuesto fuimos con Uber y el conductor no nos quería dejar ahí. Estaba preocupado porque dice seguro que es aquí el restaurante, o sea, ni siquiera él tenía, o sea, se imaginaba que pudiese haber un restaurante en esa zona, ¿no? Y por supuesto otra aplicación, Tenoye Berlín, nos aconsejó el restaurante. Pero si necesitamos un coche de alquiler, una bicicleta, la ruta más fácil, los monumentos turísticos más fotografiados, otro tipo de navegador o otra aplicación se ocupa de facilitarnos esa aplicación, esa información. O sea que la ciudad se ordena ahora no por un mapa global, sino por capas independientes de información. Y esta información de miles y millones de usuarios, visible en nuevos mapas generados muchas veces a tiempo real, o sea que van cambiando, no constituye un solo objeto digno de no solo constituye un objeto digno de atractiva contemplación. Son el resultado de miles o millones de decisiones tomadas a diario, por dónde voy, qué camino elijo, para ir en bicicleta o en tren o andando, dónde voy a cenar, en qué tiendas compro, qué puntos son los más fotografiados, miles de decisiones y acciones personales que superpuestas dibujan un nuevo modo de usar la ciudad. O sea, por primera vez vemos cómo está funcionando la ciudad a partir de acciones personales. ¿Sí? No sé si vamos a ver qué programa es el que permite esa representación gráfica. Foursquare. 4 esquinas. 4 esquinas en Foursquare. Está escrito vale. No, o sea, tenemos una superposición de subjetividades, ¿vale? Nos referimos a la interpretación de la ciudad como superposición de decisiones o interpretaciones individuales. O sea, ya no es alguien que las hace por nosotros, es un grupo de personas que crean unos mapas. La escala y trascendencia de la información actual hace que esta superposición se realice además masivamente. O sea, no es un grupo, es masivo, o sea, es mucha gente que añade sus elecciones, sus experiencias personales. Y además queda registrado en el tiempo. De esto ya hablamos en un artículo, por cierto, que se llama Superposición de Subjetividad, que también tiene, o sea, también esto lo desarrollamos y que, por supuesto, recomendamos que lean. Pero vamos a hablar de la ciudad multicapa. En esta imagen, en la pantalla, que hace Simon Rowe de las 2 ciudades del libro de China Miéville, en la ciudad y la ciudad, el escritor, desde la percepción sensible que lo caracteriza, retrata el desdoblamiento a modo de paranoia urbana. Describe 2 ciudades que comparten la geografía, pero que no comparten ni la política ni el sistema legal. 2 mundos entramados simultáneos físicamente, pero que están separados a la vez. Pero entre ellos se producen aproximaciones que permiten el paso de una a otra ciudad. Ese paso prohibido y castigado, pero es posible. La novela permite intuir la existencia de superposiciones y adherencias que encontramos en las ciudades contemporáneas. Una ciudad efectiva está formada por múltiples capas, desde siempre. O sea, esto debería haberlo dicho antes. No es que esto sea nuevo, ¿no? Siempre han existido capas. A poco que nos detengamos, son al menos reconocibles 2 capas que trabajan en condiciones de simultaneidad. Una sería la que conocemos de manera global y recorremos día a día, física y visible, la que podemos describir en el urbanismo convencional, y la otra, la de lo oculto, la de las diferencias, la de las transacciones económicas, la del poder político. De la primera es de la que se ocupó históricamente el urbanismo para dotarla de forma y que fuera
entendible para orientarnos, como dijo Pepe antes, para movernos, para localizar los servicios y todo tipo de dotaciones. En esta interpretación este cuadro de Robert Longmore de la ciudad de Tokio, aún se lee ese urbanismo estructurador, ¿no? Vemos sobre todo las estaciones de metros y cómo se focaliza, ¿no? En esos puntos de los metros. Pero la cuestión es que ahora ya no se necesita una estructura predeterminada ni un reconocimiento previo. De hecho, los millennials ignoran la estructura de la ciudad y sin embargo se mueven perfectamente por ella. Y esto no deja de ser una triste consecuencia de la comodidad y también un riesgo, pero forma parte del proceso de cesión de control colectivo y la delegación de funciones humanas a la máquina. Es nuestra elección, hemos decidido delegar esto. Este nuevo modo de percibir la ciudad se produce de manera especializada y no global, o sea, no tiene una perspectiva global. Se buscan funciones específicas e independientes, rutas y transportes, o comercio, o alojamiento, o eventos culturales. Cada una de ellas se realiza en una aplicación y un mapa diferente, o a veces en el mismo, pero son informaciones separadas, ¿no? La información se trata de simplificar de nuevo, o sea, evidentemente es una simplificación, pero en vez de hacerlo por zonas físicas, urbanas, barrios, zoning, ahora se produce mediante capas abstractas y superpuestas. ¿No? Esto, la anterior es una, esta, son distintas capas de información, ¿no? O sea que la ciudad ahora se divide en finas láminas de información y cada una de ellas refleja un estrato de datos de orientaciones y rutas, precios, calidades, órdenes y jerarquías, todas por separado. Y en cada una de ellas se produce la deslocalización física de la información, de relación con lo físico. Los usos no están vinculados a lugares, sino a los estratos o capas que se superponen. O sea que la ciudad ya no es un collage como vimos antes en planta, sino un sistema multicapa, superpuesto como una milhoja. Quería traerles una foto, pero al final los dibujamos. Un nuevo sistema informacional por capa no solo se limita a ayudar en la localización de preferencias, esa era la intención inicial, pero ahora es la menor de las consecuencias. Cada decisión tomada y registrada masivamente produce ahora efectos secundarios. Permite mover o desplazar los diferentes usos de la ciudad. O sea, podemos empezar a moverlos, a deslocalizarlos de sus posicionamientos anteriores, ¿no? En fin, desligarlos de estructuras predeterminadas. Cada capa permite la ubicación de las actividades, no según un orden secuencial o contiguo, o sea, no tienen que estar una detrás de otra, sino por oportunidades o por acontecimientos. Hace tiempo que viene perdiéndose, lo dijimos antes, la forma global en la ciudad, pero la información automática y extendida del presente la hace parecer un cadáver exquisito, ¿no? Ahora sí que empezamos a tener ya dos puntos en distintas capas. La ciudad en teoría no necesita ya de una forma entendible. Se puede evitar la geometría más allá del orden y la disposición de los recorridos. Se trata de que la política y la economía quizás... No, se trata de que a la política y a la economía quizás no le importe y probablemente tampoco ya le interese esa organización física y predeterminada que ha servido de base a la ciudad. Ya no la necesita, o al menos no aquella que conocemos hasta ahora. O sea, ya no hay una forma de poder. Ahora se manifiesta de otra manera, por ejemplo. Pero eso lo dejamos para otra conferencia. La nueva tecnología de la información produce un nuevo tipo de orden y su capacidad para reorientar las actividades
usos y recorridos. Alcanza una escala nunca antes imaginada. Puede reordenar y diseñar las nuevas estructuras posicionales de la ciudad y por tanto cambiar la propia forma de la misma. O sea que ya empezamos a ver cómo esa posibilidad de localizar cambia la forma. Y un buen ejemplo de cómo la información altera el orden posicional de las cosas puede verse curiosamente en el sistema logístico de Amazon. Entonces lo hemos traído aquí. Los almacenes de Amazon ya no siguen el orden que se les supone a un sistema tradicional de organización de mercancía. O sea, los productos que se almacenan en sus enormes naves no se ordenan ni alfabéticamente, ni por códigos numéricos sucesivos, ni por tamaño o por tipología. Y como ocurre en la multicapa, ¿no? Hemos hablado, sus partes y elementos no se ordenan siguiendo estructuras jerárquicas, ni tipológicas, ni funcionales. O sea, no hay zoning ya. El almacén de Amazon, como la ciudad multicapa, se parece más a un armazón, a estantería, que al resultado de una idea formal. El orden de Amazon es el caos controlado. Y aquí yo creo que se lee, ¿no? Como la información es capaz de modificar el orden físico de las cosas. No se puede gestionar sin un gran ordenador, evidentemente, capaz de barajar millones de datos y tomar una decisión lógica para establecer la posición de los objetos basándose en múltiples factores simultáneamente. ¿A dónde va? Su tamaño, cuánto tiempo va a estar en el almacén, dónde hay espacio, cómo logra favorecer la eficacia del almacén, también su peso, el modo de transporte. Y una vez valoradas todas las opciones, el ordenador define el lugar más apropiado. Cada día, y esto me parece una idea interesante, cada día su lugar ideal podría ser otro distinto, ¿no? Al lado de un objeto distinto. Es la inteligencia artificial la que gestiona las decisiones en estos almacenes. Y esto también es un tema, ¿no? Interesante. Este modo de ordenar utiliza también la verticalidad. Para ser localizable no se precisa de un nivel o de una altura concreta. El objeto puede almacenarse en lo más alto, siempre que exista un elemento elevador o lo que sea. También en la ciudad comienza a ocurrir lo mismo con esa altura, ¿no? Un sitio interesante ya no tiene que estar a ras de suelo para ser visitado. En Londres recientemente, o sea, en los últimos años, no han parado de aparecer restaurantes y otros usos en plantas altas, ¿no? En las terrazas. Pero en Tokio, donde se lleva considerablemente delantera en estos aspectos, se proyectan ascensores que abren directos a la calle y llegan al interior de los locales, en plantas muy altas. Hasta ahora, ese fenómeno se ha producido como consecuencia de la densificación, pero ahora cabe desarrollarlo a través de la nueva información, sin necesidad de que solo sea en esos focos urbanos de alta intensidad como los que en Tokio. La característica principal del orden de Amazon es permitir la discontinuidad en cualquier dimensión, en cualquier lugar que se produce un espacio vacío. El almacén de Amazon en apariencia es caótico. Un cuchillo se encuentra al lado de un par de zapatos que se encuentran a la vez al lado de una caja de bombones. No obstante, ese almacén posee un orden fragmentado que se gestiona a partir de los datos. O sea que ese orden no es visible y se escapa al entendimiento y la lógica visual humana. Significa la desaparición de estructuras visibles del orden, que pasan a ser innecesarias o innecesarias. No es que no existan, sino que se han vuelto más finas y más invisibles, ¿no? Tienen un orden aparentemente débil y más complejo. O sea,
para visualizarlo uno se puede imaginar la diferencia que existe, ¿no?, entre las estructuras, las calles, las carreteras, las autopistas duras por las que circulamos, ¿no?, frente a las indeterminadas e invisibles rutas por las que circulan los datos, ¿no? En fin, voy a intentar resumir un poco lo dicho, son muchas ideas y no sé si quedaron claras. O sea, a lo largo de este recorrido por los mapas hemos visto que la forma y la estructura de la ciudad trata de orientar e informar sobre el posicionamiento topológico y jerárquico de los usos. En el pasado, esto se ha logrado estableciendo patrones formales reconocibles en la ciudad. Tramas geométricas, jerarquías topológicas, divisiones sociales. En el presente, la información es más compleja y accesible en todo momento. Esto hace innecesario el sostenimiento de una estructura formal de carácter informativo o jerárquico en la trama urbana y sus recorridos. La información se desliga de lo físico. En estos momentos la información ya está reproduciendo reorientaciones de los usos y de los recorridos, acentuando de manera exponencial un proceso ya existente en la ciudad. La información lleva camino de tomar el poder también en la determinación involuntaria de la forma urbana. La información actual se ofrece y desarrolla especializada y estratificada por capas de datos, ¿no? La respuesta es que la ciudad elimina sus estructuras planas, jerárquicas y cerradas y las sustituye por estructuras organizadas en armazón. Esa creciente estratificación de la información y su penetración a todos los niveles, su disponibilidad en la palma de la mano, hace que la ciudad sea cada vez más multicapa. El nuevo modo de reconocer la ciudad permite reorientar la posición de los servicios y la trama de recorrido de manera diferente. Ello conlleva la contingente construcción de una estructura morfológica dispersa y abierta, una especie de antisomnio, ¿no?, donde todo tipo de actividades y acontecimientos se deslocalizan. Se prescinde o se puede prescindir de cualquier forma a priorística. O sea que en definitiva la información, creemos, empieza a lograr a sustituir la forma. Y bueno, gracias. Como ha sido bastante complicado lo que hemos intentado transmitir, no sé si hay alguna pregunta o a lo mejor lo explicamos mal también, más que complicado. O si hay tiempo para preguntas, no sé si hay tiempo, ¿sí? Y quería preguntarles si con los medios de la tecnología, que avanzan de una manera imparable, puede llegar el momento en que suministrando los datos oportunos de la vida en una ciudad, por ejemplo, las Palmas de Gran Canaria, las relaciones interurbanas, el trabajo, el ocio, las comunicaciones, etcétera, pidiésemos a ese ordenador, a un ordenador perfectamente con todos los datos precisos de especulación, podría darnos una imagen utópica de lo que tendría que ser Las Palmas y qué diferencia podría haber hecho con lo que es. Por lo cual uno se pregunta siempre en un sentido más ontológico, de búsqueda del sentido, si es el ciudadano que hace la ciudad o el revés. Porque realmente el revés sería glorificar la labor, la autoridad y el poder del arquitecto. Y el arquitecto, es decir, no tiene siempre un sentido unitario, una visión más o menos racional de la ciudad, sino que tiene sus otras visiones, ¿no? Y claro, nos encontramos ahora en el mundo actual pues, con ciudades absolutamente caóticas, pero espléndidas, como puede ser Venecia, Roma, Nápoles, sobre todo, y con ciudades perfectamente ordenadas y modificadas en muchos sentidos. Por ejemplo, Helsinki, ¿no? En una ocasión yo llegué a Helsinki por mar. El barco me dio 5 horas para estar en la ciudad,
Y lo que hice fue coger un taxi, informándome primero de quién hablaba español, muchas veces hablaba español, y tuve la suerte de que además hablar español era culto. Y le dije, mire, quiero ver todos los edificios de alto de esta ciudad. Y me dijo, pero señor, dice, me ha costado mucho, porque son 68, y si quieren pararse en todos. Y bueno, a los aztecos es más importante para la presentación. Bueno, pues eso, ustedes saben muy bien que ese Helsinki de alto no tiene nada que ver con Helsinki neoclásico, romántico, que está en las zonas antiguas de la ciudad, ¿no? Y digo, bueno, pues aquí un arquitecto ha hecho lo que quiso la ciudad. Y su utopía a la larga puede ser una distopía, porque esa ciudad ha perdido su alma. ¿Qué opinan de esto? Muy buena pregunta. Muchas preguntas en una, ¿no? Muchas preguntas en una. Superposición de superioridades, ¿no? Sí. Lo que estás planteando me parece que intenta salir un poco de lo conocido, ¿no? De la ciudad conocida, y avanzar hacia una hipótesis, ¿no? De qué puede suceder si efectivamente las cosas siguen como van caminando, en el que la información controla cada vez más todo, ¿no? Y por lo tanto no necesitas de unas estructuras geométricas o físicas consolidadas, ¿no? Para transmitir la información y reordenar continuamente los distintos usos que tiene la ciudad, ¿no? No entramos aquí en el tema de cómo tiene que ser la ciudad formalmente, ¿no? Evidentemente. Ni siquiera las redes, que como dijo antes Evelyn, vamos a dejar para una siguiente conferencia, porque estamos ya escribiendo temas que tienen que ver con eso, que quizás sean los elementos más ordenadores de todos, ¿no? En el futuro. Porque, visto lo que está sucediendo con la localización de las funciones, ¿no? Lo que va a quedar al final de una manera clara y va a ser más interesante es cómo se resuelve, y por eso tengo curiosidad por ver la conferencia mañana de Vicente, va a ser las redes de comunicación, ¿no? Que siempre han sido las que han dotado de orden a la ciudad, en el fondo, ¿no? El recorrido siempre es el que ha dotado de un orden necesario a la ciudad. Entonces, pensar que esa ciudad cada vez más se informa o cada vez más informal sea fea o bonita, no sabemos, ¿no? Habrá soluciones buenas y soluciones malas como en todas épocas, ¿no? Pero habrá seguro arquitectos haciéndolas. Eso no te queda ninguna duda, porque lo ha habido desde que existe la ciudad, ¿no? Han sido arquitectos los que la han organizado, con matices y matrices completamente diferentes, ¿no? Pero igual de interesantes o de feas y malas, ¿no? O sea que va a seguir existiendo, porque en el fondo el hecho de que la ciudad sea un armazón y que tenga una estructura flexible en la cual tú puedes insertar usos, cambiar usos, etcétera, como una estantería, ¿no? Obliga a diseñar ese armazón, obliga a diseñar esa estructura básica. Hay un proyecto de Rem Koolhaas que ya tiene sus años, que es la propuesta de Melun Senart, ¿no? En la que él se planteó estas cuestiones ya de una manera inicial, porque todavía no estamos hablando de este grado de complejidad actual, y él lo que planteaba era una estructura, ¿no? Que es un tema muy interesante también para lo del tráfico y tal, ¿no? Una estructura de unas infraestructuras básicas, ¿no? Rígidas, frente a todo un resto de la ciudad, que no me acuerdo cómo denominaba, ¿no? Que era como de indeterminación, ¿no? En el que podía suceder cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que ese proyecto de Rem Koolhaas, que siempre me ha parecido inteligente, ¿no? Muestra un primer paso de lo que puede suceder en el futuro, ¿no? El que tengamos unas redes capaces, que no creo que sean autopistas o grandes redes de comunicación, sino todo lo contrario, ¿no? Que es un poco lo que estamos pensando ahora, porque dices, bueno, si tú tienes un sistema de navegación que te indica por dónde hay atascos y tú le dices que quieres ir a la universidad desde tu casa y te dice, pues hoy vete por aquí, mañana vete por allá, en función de cómo está el tráfico y cómo están las cosas y tal, a lo mejor no hacen falta grandes infraestructuras, ¿no? A lo mejor lo que hacen falta son grandes redes, o sea, sistemas en red, ¿no? Radiculares que te permitan, otra vez como los ensanches, ¿no? Como decía Oisa, que fue mi catedrático en Madrid, eso, lo bueno que tiene el barrio de Salamanca es que puedo ir a mi casa por 3 o 4 sitios a la vez
y un día comprar el pan por el camino, y otro día comprarme el periódico, y otro día dar un paseo y saludar a una amiga, ¿no? Y llegar a mi casa con la misma distancia recorrida, porque efectivamente recorres la misma distancia, ¿no? Y puedes con esa misma distancia hacer distintas rutas. A lo mejor la cosa puede ir, y eso es un tema que estamos ahora pensando, ¿no? Por este tipo de situaciones en las que las redes, que son las que definen la forma en gran medida, ¿no? Sean más parecidas a un ensanche, a lo mejor, que a una autopista por el medio de una ciudad, o que a la ciudad espagueti tan determinante, ¿no? Que te lleva forzosamente por el mismo sitio. Es la razón por la que a todos nos gusta vivir en una casa antigua, ¿no? La casa antigua la puedes convertir fácilmente, cada una de las habitaciones, en un uso cualquiera, ¿no? Frente a una casa moderna, que el salón siempre será salón, el dormitorio siempre será dormitorio y tal, ¿no? En la casa antigua de Vegeta puedes hacer lo que tú quieras y convertirla, cada habitación en lo que tú quieras, ¿no? Un poco a la ciudad le pasa también lo mismo. También hay otro aspecto que, bueno, los límites que supervisó es el aspecto de la fragmentación, ¿no? De la entropía, ¿no? Llega un momento donde bueno, que ya lo decía Rincón también, ¿no? O sea, y Robert Smithson, poco a poco se puede ir produciendo esa realidad de ciudad que ha cogido el camino del proceso antrópico, y que poco a poco va perdiendo su identidad y va eso es, bueno, podría ser, ¿no? Y eso también tiene que ver con esos vacíos que se van ocupando, también volviendo a la idea de Rinconas, ¿no? Todos esos vacíos que se van construyendo en la ciudad, y es cómo se crea el proceso antrópico. Es igual que la estantería de Amazon, ¿no? Donde se coloca esa pieza. Pero es una metáfora terrible. La estantería de Amazon, si la ciudad parece así, es mejor que ir No, pero tiene otra, no voy a dilatar en la tesis, ¿no? Pero tiene otro aspecto que es muy interesante, las discontinuidades que se producen, las conexiones nuevas, las experiencias nuevas, o sea, un proceso de fragmentación también tiene unos componentes muy atractivos, que yo creo que puede ser una ciudad pues más parecida a la de los situacionistas, ¿no? En la que ocurren cosas, en la que pasan cosas, en la que, ¿no? Yo iba a preguntar por ahí, lo de los situacionistas. Me estaba acordando antes del libro de Italo Calvino de la ciudad de Misil, cuando que clasificaba un libro precioso, ¿no? Que clasificaba distintas ciudades, y todas eran distintas, y todas tenían su particularidad, todas eran imaginadas, pero podríamos hacer un paralelismo con la realidad. Yo pienso que la información, deduzco lo que ustedes dicen, lo que está pasando, la información cuando se desliga de lo formal, se desliga de la ciudad, al final puede ser que esté construyendo ciudades parecidas. Es decir, se está organizando sobre un orden que muchas veces debido a la tecnología va a ser el mismo. Parecida, dice. Parecida. Genérica. Sí, de tal manera que todas las ciudades a las palmas, toda la que sea, ¿no? Cualquier ciudad vamos a tener un sistema de organización desligado a lo formal que es muy semejante. Y la gente va a tender a organizarse según un sistema de información, los lugares más interesantes para lo que sea que quieran hacer, ¿no? Es como los situacionistas, los nombraste, bueno, ahora parece que podríamos coger el plano de París para visitar Londres, ¿no? Y si va a mirar Londres con el plano de París, que seguramente me voy a encontrar con la misma sorpresa que la que me daba la tecnología si yo hiciera algo semejante. Se me desligo del plano, me desligo de la cartografía, incluso del GPS o no sé, y me dedico a visitar una ciudad como si fuera otra. Yo creo que la diferencia va a estar como fue en el protourbanismo que hemos llamado, que seguramente el nombre está mal, pero como fue en esa época inicial de la ciudad, en el soporte físico, entre otras cosas, ¿no? En las condiciones climáticas, el soporte físico, o sea que volveremos de alguna manera a ese contacto mayor contacto con la naturaleza. No nos quedará otro remedio, con la topografía, con la geografía, con el lugar, ¿no? Con todas estas cuestiones, porque serán esos los elementos diferenciadores, pero ya lo fueron.
Ya lo fueron, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué se funda Madrigal de las Altas Torres de esa forma, ¿no? Por ejemplo, la que pusimos, la ciudad medieval que pusimos, ¿no? ¿Por qué se funda de esa manera? ¿O por qué se funda Berlín de esa otra manera, ¿no? O sea, que este crecimiento que tiene que ver con las condiciones naturales, ¿no? Del asentamiento, de la economía, del comercio, de su posición en el mercado, etcétera, todas estas cuestiones. O sea, que yo creo que esta situación que viene ya la hemos vivido. Lo que va a cambiar es la forma de operar o la forma que tenemos de planificar y de operar, ¿no? Entiendo. Pero que todas estas cuestiones sí que las hemos vivido ya en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, uno mira hace 2000 años y dice, estas cosas ya pasaban. O sea, las cosas se ordenaban con otros criterios que no eran los geométricos o los compositivos, los de las ideas, sino los del armazón. Tengo que colocar aquí este objeto, tengo que colocar aquí esta iglesia, tengo que colocar aquí este castillo, esa muralla, ese río, ese puerto, ¿no? En cualquier caso es un reto fascinante, ¿no? Lo que está pasando. Sí, yo tengo una pregunta. O sea, estamos viendo un poco la ordenación de la ciudad desde el punto de vista del arquitecto, pero últimamente yo estoy viendo mucho sobre el espacio del imaginario colectivo, la importancia que tiene para las comunidades, la identificación de ciertos lugares, por su carácter simbólico. La identidad. Sí, son espacios del imaginario colectivo, ¿no? Que representan, tiene un valor simbólico para la comunidad. O sea, el aspecto humano, me estoy preguntando si va en contradicción con lo que ustedes han estado explicando, ¿no? Es como, me recuerda un poco como a poner piezas y las piezas van cambiando en función de la tecnología y todo se mueve, pero ¿dónde está el aspecto humano, la necesidad del colectivo, de un imaginario, de una identidad, de una cierta tradición de espacio físico que tenga un significado simbólico, ¿no? No sé si está en contradicción con lo que ustedes estaban diciendo. Yo no creo que esté en contradicción, ¿no? Porque yo creo que, como estábamos hablando ahora, que es un tema que ya hemos tenido y que seguimos teniendo, ¿no? Es decir, es un tema de siempre. Que la ciudad va a cambiar, está claro, ya está cambiando. Ya está cambiando. Desde el momento que yo en vez de ir al Trastevere a cenar, me voy a un polígono industrial, desde el momento que yo en vez de ir a Triana a cenar, me voy al polígono de Arinaga o a Las Torres a cenar, ¿no? El polígono de Las Torres industrial, es que está cambiando algo. Si eso se reproduce, si eso se multiplica, la ciudad va a cambiar. Pero eso no significa que perdamos la identidad de la ciudad, ¿no? A lo mejor la identidad de la ciudad nos la hacen perder las grandes infraestructuras o los grandes elementos planificados, más que estas otras cuestiones, no lo sé, ¿no? O sea, el tema es muy interesante, ¿no? Ese tema también es muy interesante, es decir, ¿qué es lo que hace cambiar la identidad más, ¿no? O qué es lo que te hace perder la identidad más, ¿no? Además, ese tipo de cosas también se pueden de alguna manera deslocalizar. ¿Cuál es la identidad nueva? ¿Cuál es la identidad del espacio virtual? También se convierte, la identidad a lo mejor usa estructuras distintas también para existir. O sea, no sé cómo explicarlo, es un tema que ahora estoy improvisando, ¿no? Pero la identidad o el imaginario colectivo ya no es el mismo, ya no debe de ser el mismo, o ya va a pertenecer a otro orden, ¿no? A un orden a lo mejor más débil, más contemporáneo, pero igualmente importante, ¿no? Una nueva construcción de algo, o sea, no se pierde ese algo, solo cambia su forma, su estructura, su fragmentación, ¿no? No sé, podría decir que no sé, pero... Yo creo que no. Como algo que realmente es una tensión muy fuerte en ciertas comunidades, ¿no? Y que como que es una fuerza que se opone a la fuerza del cambio. Yo lo pongo así. O se suma. Sí, o se suma. Porque empiezan a sumarse de distintos sitios, claro, porque ¿no? yo creo que, o sea, es que quizás hemos hablado mucho de restaurantes y poco de participación, ¿no? Pero porque efectivamente, ¿no? O sea, que tú hoy también te puedes organizar mejor que nunca, ¿no? O sea, puedes conseguir organizar las cosas de una manera colectiva y participativa, de manera que antes no podías, a escalas que antes no podías, a escalas como existen grupos que están interconectados en distintas ciudades, creando una red de ciudades que funciona colectivamente, ¿no? Yo tengo un exalumno que es amigo, que trabajó en estos sistemas, está trabajando en estos sistemas participativos y está en una red de colectivos, ¿no?
esas cosas tampoco podían existir antes. Hoy en día se producen y hoy en día se están haciendo acciones de ese tipo a través de estas redes. O sea, yo creo que a lo mejor tenemos que hablar menos de restaurantes y más de esas cosas, que tienes razón. Un ejemplo es el Festival de Burning Man en Estados Unidos, ¿no? Otro evento es las ciudades de 80 millones que se crean en la India para un evento religioso. Bueno, por eso. Y son tanto virtuales como localizadas físicamente. Lo cual, o sea, pueden ser grandes, pueden ser importantes, pero a lo mejor su estructura es más débil, ¿no? Su manera de organizarse o su manera de plantearse. No deja tanto rastro. No deja tanto rastro, claro. Sí. Sí. Hay una... Sí, una chica que quería hacer una pregunta hace 1000 años. Que levantó la mano la primera y perdona. Que, Sí, no, ya más o menos por lo que he ido escuchando me ha quedado claro. pues perdona. Perdona. Primero felicitarte por el dato. Me parece interesante, pero no me deja en más de duda, porque de la ciudad lo que me interesa es la humanización, su diseño. Entonces, quedándome con la idea de que la información acaba con la forma, ¿dónde quedan las personas? Que es un poco, enlazando con lo que teatral aquí, no me queda claro qué tipo de ciudad es. A nosotros tampoco. A nosotros tampoco. Es que estamos como intentando ver por... La información acaba con la forma. Me da igual Pekín, Melbourne, Tokio, todos son iguales, porque se pierde la identidad, porque la información la va a manejar un solo sector, como una matriz. No, es que ese es nuestro artículo. Los sistemas de localización, IDS, lo que existe, no recuerdo el nombre, creo que existan más, y eso requería toda la geolocalización mundial, incluso los militares tienen la suya. Existen tres geolocalizaciones, y son los que van a diseñar, un poco por la similitud que existe con el mundo militar. no, pero no son las webs las que diseñan, son la superposición de subjetividades, o sea, la superposición de las miles de decisiones que toman los ciudadanos las que orientan las cosas. O sea, los ciudadanos de Las Palmas que podrían ser controlables, y esperemos que no, que esa es la clave, y no hay que permitir que eso sea controlable, evidentemente. Pero si hay miles de personas que toman decisiones de ir por un camino determinado, las cosas irán por ese camino determinado, y eso no se ha producido nunca antes. No significa que seamos todos iguales, que las ciudades sean todas iguales. No entiendo que tengamos que ir espero que no tengamos que ir por ese camino, espero que no. Pero evidentemente nosotros estamos mirando por una rendija. Y aparte de eso, lo humano, lo que decíamos antes, ¿no? De los situacionistas y todo ese tipo de relaciones que se producen en una ciudad con una estructura nueva, más débil, menos jerárquica. Todo ese tipo de cosas también son importantes en las relaciones humanas. O sea, ya no te meten en una zona y ya está definida tu vida de una manera, sino ahora se producen nuevos eventos, nuevas posibilidades, cambia tu vida, se reorganiza, se crean situaciones nuevas, o sea, el aspecto humano, ¿no? de la relación con... De repente, pues ya en tu barrio pues aparece no sé qué o deja de aparecer y todo eso va afectándote a ti y a la sociedad, ¿no? O sea, que me refiero que sí hay un componente en todo lo que estamos hablando que es interesante, pero que no encajaba aquí y que, bueno, sería interesante desarrollar y deberíamos de considerarlo. Vicente. Sí, quería, yo no tengo nada que ver. Ah, bueno, yo decía... Vale. No. Bueno. Eugenio, venga. No, comentaba que no soy arquitecto, pero sí me interesa. Oyéndoles hablar, porque he ido pensando un poquito, ¿verdad? Y te pones a fijarte y ves que muchas veces las ciudades se construyen sobre la ordena, a veces por catástrofes, ¿no? Como el incendio de Nerón con Roma, el incendio de Londres, otras veces son decisiones por políticas, ¿no? Como son París, que arrasaron un barrio medieval para ordenarlo, ¿no? Otras como las Palmas eran un cuadrícula, ¿no? Desde su fundación y con cierto pegote después, ¿verdad? Claro. Vemos motivos políticos, motivos económicos, Chueca, ¿no? Que se ha
que podemos llegar a que esa inteligencia artificial nos diga, por encima de intereses políticos y económicos partidistas espurios, o lo más humano, como por ejemplo 15 o 20 años de retraso en la autovía del norte, porque se está con la finca de Cataluña, ya está regulado todo el norte durante 25 años. Lo que les digo es, ¿ustedes creen que esa inteligencia artificial está? Sí, es posible. Podría llegar a decirnos qué va a quedar fuera de la relación, dónde hay que actuar para determinadas cosas. Vemos también incluso que las redes sociales también están influyendo en el urbanismo. Por ejemplo, el muelle de Gaeta, una aportación urbanística, por el dicho, pero sí afecta a una ciudad, a un entorno, a una infraestructura. Un movimiento colectivo ha llegado a ponerlo en cuestión, ¿no? Como hace otros con economistas. ¿Ustedes creen que seremos capaces de que esa inteligencia artificial llegue a suplir el egoísmo, el interés partidista, el interés económico de unos cuantos sobre otros muchos? ¿O son como yo escépticos ante esa posibilidad? Y la segunda pregunta que les decía, no voy a leer mucho, después eso le pregunto. Bueno, eso es como ¿sabes si conoces la historia de ese robot que se volvió racista, no? Esa historia de un robot que solo se alimentaba con información que recibía de las redes sociales y con el tiempo se volvió racista, ¿no? Porque la inteligencia artificial no llegaba a entender pues la mentira o cosas tan finas como esas, ¿no? Pues esto es 3/4 de lo mismo, por partes, ¿no? Esto es, la inteligencia artificial de momento, o tal como la puedo imaginar yo, sí que va a necesitar de un control o se va a establecer un control de intereses políticos, sin fronteras, evidentemente, porque ahora ya se empiezan a definir las fronteras, el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Las afecciones políticas. Pero sí se va a tener que establecer, por lo menos previsiblemente, un control sobre la inteligencia. Entonces, está por un lado la información de datos subjetivos masivos, el control político y la inteligencia artificial. Y cómo eso se funde, se organiza, o cómo va a ser ese control de poder, ni idea, pero es que creo que le preguntes a quien le preguntes, no tenemos la bola mágica. Pero hay ahí algo, ¿no? Hay algo entre esas 3 formas de poder, ¿no? Que va a ser interesante observarlo y empezaremos como sismógrafos que creemos que deben de ser los arquitectos, pues verlo y analizarlo y ver cómo incluso también desde nuestra profesión cabemos en ese sistema, ¿no? Espera que estaba Vicente. Es una reflexión rápida para digamos, abrir también un poco el debate de que se podría hacer mañana quizás, a la vista de las 2 charlas. Y es simplemente decir que el hombre, la humanidad, más que el hombre, la humanidad, sapiens, si progresó por algo fue porque sabía hacer redes. Y no hemos hecho otra cosa. En toda la historia de la humanidad hemos hecho redes. Lo que pasa es que las redes cada vez son más complejas y necesitan alimentación. Y en eso estamos. ¿Necesitan representación? Alimentación. 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 Y en eso estamos. Y las ciudades no son más que, al final, el reflejo de distintas redes, cada vez más parecidas en algunos aspectos, pero cada una de ellas con una singularidad propia, una personalidad propia, que viene de su trazado, que es algo que no se pierde nunca en una ciudad, es muy difícil perder el trazado. Que es increíble cómo se adapta, además. Bueno,
pero que por esa flexibilidad afecta multitud de redes distintas. Sí. Entre otras, las que no se ven, que son las que están por debajo y las que están en el top, que habéis estado hablando de ellas, del top. Entonces no se puede decir tampoco que las ciudades sean iguales, porque no lo son, porque otro de los factores del sapiens, en este caso negativo, es la desigualdad. Y la ciudad refleja la mentalidad del sapiens, y esto hace que haya ciudades Fórmula 1 y ciudades que no son Fórmula 1. Ciudades en las que el futuro llega antes y ciudades en las que el futuro llega más tarde. Por desigualdad, porque no tienen opción de llegar ahí. Claro. Les va a costar muchísimo más. Pero si hay una red que es capaz de formular algunas normas de igualdad, son las redes telemáticas, de la informática. El móvil, que tú lo tienes en la mano, lo decías antes, es la herramienta básica de cualquier persona del mundo, no de un mundo primero y de un mundo tercero, no, del mundo. Todo el mundo tiene acceso a la información. El problema es, termino, porque si no voy a enrollar, el problema es cómo nos alimentamos cada uno de esa información y cómo somos capaces, a partir del conocimiento, de generar nueva información. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Este es un campo... Por eso, antes Severin, cuando dijo, yo creo que la inteligencia artificial será, yo pensé, menos mal que lo tienes claro, porque es que yo no me puedo imaginar cómo puede ser la inteligencia artificial, ¿no? En el sentido de que me plantea muchísimas dudas. Sobre todo me las plantean cuando en ese sistema de alimentación, que a fin de cuentas seguimos estando la humanidad detrás, ¿no? Pasan cosas raras. Cosas raras, por ejemplo, una de ellas. De esto no voy a hablar mañana, pero lo lanzo ya para poder discutir. Esto que estábamos hablando antes de cómo un software es capaz de encender y apagar los semáforos de una ciudad, o cómo un software es capaz de decidir cómo se mueven, por ejemplo, los aviones en acercamientos al aeropuerto, en los que no hay ni siquiera una torre de control. Lo hace un software. El concepto de ciudad inteligente es más simple. Está rodeado de softwares. Uno que hace una cosa, otro que hace otra, uno que maneja los residuos, otro que tal. Pero las grandes empresas multinacionales, por ejemplo, NEC, en lo que está especializándose ahora es hacer el software de todos los softwares. Es decir, el software que sea capaz de manejar por sí solo el funcionamiento básico de una ciudad. A mí esto me da miedo. Me da miedo pensar que toda la información de una ciudad la tenga una compañía. Si ya se dice que el sabe más de ti que tú mismo. Sí. Sí, pero esto me recuerda. Yo le voy a preguntar a ver qué regalo comprarle a mis hijos estas Navidades. Esto me recuerda un poco a un experimento que hizo Negroponte en el MIT en el año 60 y... no me acuerdo. 68, no sé, me voy a meter la pata, seguro. Y entonces había creado un robot, ¿no?, que organizaba con cubos de madera una estructura por la que podían pasar los ratones y de alguna manera el ordenador preveía cuál iba a ser el movimiento siguiente y reordenar los cubos, ¿no? Y fue un fracaso absoluto, ¿no? Entonces yo creo en ese tipo de fracasos que se pueden producir cuando un sistema es perfecto, aparentemente perfecto, y donde no cabe
Es el libro de Virilio, Sí, exactamente. el gran fracaso, el gran crack. Que yo creo que siempre voy a hacer la pregunta porque está en relación y está acá en este tema. Este sistema optimizado de organización flexible que responde al habitar del usuario y no a una organización geométrica exacta y rígida, que ustedes han utilizado, por ejemplo, Amazon, querría saber yo, si ustedes han mirado eso bien, cuáles son los pasos organizativos concretos que ellos llevan a cabo para que todo les vaya bien. Es decir, nombraron factores como la verticalidad, ustedes, ¿no? La mezcla de objetos que no tenía nada que ver, pero ¿cuál es el sistema que utiliza? Aparte de esa inteligencia artificial que coge y dice, vale, pues tengo que hacer X pedido a esto y ¿sabes más o menos cómo? ¿Pero a qué te refieres? Al sistema de programación, ¿no? No al somos arquitectos. ¿Qué parámetros dicen ellos para decir, pues este producto aquí y este otro en otro sitio? Hombre, yo creo que también la optimización y prueba y error se pueden computar suficientes opciones para que los parámetros se vayan definiendo. No sé si me explico. O sea, que por análisis se vuelven a establecer nuevos parámetros que ordenan, algoritmos. Entonces, poco a poco se va incrementando el orden. Pedro. Sí, correcto. Sí, pero pensaba que había algo más específico, algo que, vale, en función de la necesidad, pero ¿qué llaman ellos la necesidad o la prioridad? ¿El tiempo, la persona, la calidad del producto? Solo que yo podría informarme sobre un cuento. Me imagino que es la velocidad de despacho. O sea, algo tan sencillo como eso, supongo, pero no lo sé, tampoco lo sé. O sea, no tengo ni idea. Vale, gracias. Sí, yo si me permite, voy a hacer una reflexión para dar un mensaje, quizás de tranquilidad, en el sentido de que a mí no me da tanto miedo el tema de todo esto de inteligencia artificial y la información aplicada a la ciudad, por lo menos lo que ustedes nos han contado, porque tal y como ustedes lo han contado, sirve la información para movernos en la ciudad, para acudir a sitios, pero no para localizar esas actividades en determinados sitios. Quiero decir, bueno, lo voy a hacer ahora, quitarle la ilusión a nuestro querido alcalde, que además está integrado en una red de Smart City y que lo que pretende es justamente avanzar en la ciencia de la información y que todas las gestiones pues, hoy en día se pueden hacer por método informático. Estas cosas, las cosas que antes eran complicadas y necesitaban presencia física en un sitio, hoy en día estas cosas se pueden utilizar y para bien. Quiero decir, yo puedo disponer de una app que de una parada de huevos me diga cuánto va a tardar la próxima huevo en venir, que me lleva al destino que yo quiero. Y si no, pues puedo coger otra huevo alternativa que me lleva por otro sitio, en sentido positivo. Pero todo viene sobre una ciudad que ya está construida. Yo lo que creo es que esa información va a permitir tomar las decisiones. Quiero decir, no es una decisión de los sistemas de información el que se decida en su momento, imagínense en los años 50, años 60, el área de comercio de la ciudad estaba situada en Triana, se decide que entre un nuevo desarrollo, un eje como era Messi López, se traslade la actividad comercial de esa zona. Hoy en día lo producen los centros comerciales. O sea, que se localice un centro comercial en Tabla Center. Hoy en día no es fruto de la ciencia de la información. O sea, hay otros muchos factores. Y que ya dan mensaje de tranquilidad en el sentido de que no nos preocupemos. O sea, quiero decir, por mucha información que se desarrolle y se utilice en los medios para planificar la ciudad, las carteras van a seguir estando ahí. Claro. No se van a poder trabajar. Claro. Pueden hacer operaciones tipo rayas amadores de montar una raya artificial. Pero
pero desde luego no tiene la misma característica que la playa de Atlántico. Y si miramos hacia arriba, los riesgos siguen estando ahí y las oportunidades siguen estando. Estamos en un edificio que fue creado históricamente, ustedes saben, como instituto, luego se convirtió en hospital y hoy es una sede administrativa de la universidad. Quiere decir, evoluciona en el tiempo los usos, se van traslocando, pero no es fruto de la información, es fruto de las oportunidades, de los intereses, de las decisiones políticas, las económicas y de las cosas que nos mueven. Es decir, las redes sociales hoy en día pues, se utilizan para un montón de cosas, buenas y malas. Se utilizan para hacer quedadas, desde que se organiza la manifestación y todo el mundo se entera por las redes y acude al sitio y para protestar contra el macromuelle, como decía el compañero Marita antes, pero produce los movimientos que antes también citaban por ahí de la ciudadanía, se organizan en los sitios. Antes la gente en invierno, cuando eran jóvenes, paseábamos por Triana y era el paseo dominical. Hoy eso se ha trasladado a los centros comerciales, donde la gente pasea aparentemente sin comprar, pero se pasa todos los santos días dentro de un edificio. O sea, las cuestiones van cambiando, pero ¿usted cree que eso es fruto de la sociedad de la información? Yo tengo mi duda. O sea, que la información ha estructurado la ciudad y ha servido para explicarla, condicionarla. Explicarla, por la ciudad construida. Claro, pero ha sido fundamental. Es decir, hemos construido ciudades con una estructura clara, hasta ahora, con una estructura muy clara, ¿no? Que se ha correspondido con el momento político en el que ha tocado vivir y económicos, claramente, ¿no? Es decir, han sido construidas en función de esas situaciones políticas y económicas, ¿no? Que han determinado su forma. Como una ciudad jerárquica, fundamentalmente jerárquica, no tiene sentido construirla en la sociedad contemporánea, entiendo yo, ¿no? No queremos esa jerarquía. Por lo tanto, no tiene sentido. Lo que quiero decir, ha existido una correlación siempre entre la forma de la ciudad y lo que está gobernando, pero lo que nosotros estamos planteando es decir que esa correlación física ya no hace falta. No le hace falta al poder ni le hace falta a la economía. Porque esa relación entre estructura organizativa, política y económica y forma de usar la ciudad no hace falta. Y eso va a cambiar, eso va a producir cambios en la ciudad, como siempre. No estamos hablando de nada nuevo, sino un cambio más, que no va a pasar nada, como tú dices, que la playa de las canteras va a seguir ahí. Va a ser un cambio más. Pero vamos, estamos intentando como divertirnos con esta historia y saber por dónde podemos ir, ¿no? Hacia dónde puede ir la cosa, que es lo que hacemos los arquitectos. La playa de la cantera va a seguir ahí, siempre y cuando el cambio climático no se la lleve por delante. Sí, exacto. Sí, exacto. Eso se continúa suave, que están tirando bombas. Sí. O Miguel Martín Fernández. Ok. Bueno, pues mil gracias.